Hoy quiero enseñarte la nueva función que ha sacado la inteligencia artificial de Leonardo, con la cual podrás crear prácticamente infinita cantidad de imágenes a una velocidad increíble, con diferentes estilos, diferentes tamaños. Vamos, a mí me parece una auténtica locura. Te voy a enseñar cómo funciona y cómo podrás utilizarla. Vamos allá. Muy bien, pues una vez estando en la página principal de Leonardo, donde puedes ver las creaciones de las demás personas, las funciones que tiene esta herramienta, y lo que nos interesa a nosotros está justo aquí. Esto que se llama Flow State es a lo que me refiero y está increíble. Clicamos aquí, como podéis ver pone que es nuevo, o sea que muy bien. ¿Y cómo funciona esto? La propia página lo dice, esto es un regalo por tiempo limitado. Los usuarios que han pagado una suscripción de Leonardo, no importa si has pagado por un mes o has pagado por un año, pues no te va a requerir ningún tipo de crédito para generar las imágenes con esta nueva función. Después de que termine esta nueva característica, cada imagen generada tan solo te valdrá un crédito, lo cual me parece súper bien porque te genera bastante variedad a mucha velocidad, por lo que creo que puede merecer mucho la pena. Muy bien, ¿cómo funciona esta nueva función? Aquí te da unos prompts, así unos ejemplos que puedes usar. Obviamente todo esto funciona en inglés muchísimo mejor. Tienes aquí un barco pirata, un cielo futurístico con coches voladores. Está bastante bien, puedes usar esos prompts y a ver qué te genera. Lo bueno está en esta parte de aquí, ¿vale? El estilo. Puedes elegir todo automático. Dentro de Vibe tenemos lo que es un poco así el estilo de imagen que quieres. Hay un montón y una variedad increíble. Como puedes ver aquí hay muchas posibilidades porque esto lo puedes combinar con lo que hay a continuación. Por ejemplo, en Lighting, pues el tipo de luz que quieres. Por ejemplo, con un poco de niebla, con tormenta, algo dramático. Vamos, que las posibilidades son infinitas también. Luego el Shot Type, desde qué perspectiva se va a generar la imagen. Los que sois fotógrafos o entendéis de cámaras, pues esto sabréis un poco de qué dice. Y luego un poco la paleta de colores, por así decirlo. Diferentes tipos de variedad de tonos de colores. Como podéis ver, hay bastante cantidad, por lo que también se puede generar una cantidad increíble de imágenes. Para el primer ejemplo vamos a poner que es todo automático y veréis el potencial que tiene esta herramienta. Por otro lado tenéis las dimensiones de la imagen, o sea, el tamaño. Tenéis lo típico que suele tener esta herramienta, un poco rectangular, vertical, cuadrado, horizontal, y aquí tenéis pues más todavía. Lo podréis hacer directamente para Facebook, Instagram, diferentes tipos de redes sociales, o con esto podréis con exactitud qué tamaño queréis. Es bastante increíble, la verdad. Vamos a suponer que la queremos para teléfono, que suele ser 916, ¿vale? De aquí directamente te lo pone móvil, o sea que perfecto. Otra de las funciones increíbles que tiene esta característica se llama el Prompt Enhance. Esto te mejora lo que tú le escribes. Por ejemplo, si tú escribes un coche volador, pues él te va a decir un coche volador surqueando los cielos por no sé dónde, tal cual. Y Private Mode significa que las imágenes no quieres que se vayan a ver pues públicamente, lo cual esto a gusto del consumidor. Dicho esto, vamos con el primer ejemplo. Ya que hemos hablado de coches, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Voy a decirle que nos cree un coche clásico volando en los cielos. Y solo con esto ahora veréis la manera en que lo mejora. Esto no lo he dicho, ¿vale? Pero yo, al haber pagado una suscripción anteriormente, no me va a cobrar ningún tipo de crédito por las imágenes que genere. Aquí podréis ver que me ha generado 6 imágenes de momento. ¿Qué pasa? Que si bajamos, va a seguir generando. Esto está cargando y va a generar más imágenes. Como podréis ver aquí, infinidad de imágenes creadas, o sea que es increíble. Y como no, diferentes estilos de imágenes, como podéis ver aquí, luces moradas, algo cyberpunk, completamente tipo ilustración sencilla, algo más realista. Cabe destacar que las creaciones no son perfectas. Tanto las inteligencias artificiales a veces hacen cosas regulinchis, pero hay cosas que hacen también bastante bien. Por ejemplo, esto pues, a ver, es raro. Tenéis dibujos, sketches, algo más acuarela, o sea, la variedad es increíble.
Digamos que nos ha gustado mucho una imagen y queremos ver más de ese estilo. Entonces solo pasamos el ratón por la imagen, aparte de poder guardarla en tu librería de Leonardo o descargarla directamente a tu ordenador, puedes decirle que te enseñe más de este estilo. Como podéis ver, esta tiene el Vive es acrílico y el color TMS, pues colores de la tierra más o menos. Pinchas aquí. Y como podéis ver, la temática es igual que la de la foto seleccionada. Te va a generar un montón de imágenes de ese estilo. Como no le hemos especificado el tipo de coche que sea, pues él ha dicho este mismo. Ha sido un clásico, pues este le pareció bien. Aquí se le fue un poco la olla, te enseña unas alas y todo. Pero para que veáis el potencial que tiene esta función. Lo que me refería antes de que te mejoraba el prompt, podéis verlo en este apartado de aquí. Siempre vas a ver una primera imagen, la cual te va a decir el prompt que ha mejorado. Aquí lo tienes. Este es el texto adicional que ha añadido para hacer mejor la imagen, por lo que está bastante bien. Esta vez vamos a ser un poco más específicos en el apartado artístico que queremos darle a las imágenes. Por ejemplo, en Vive nos vamos a algo tipo ciencia ficción. La luz la podemos dejar en místico. El tipo de foto a lo mejor algo épico. Y en cuanto a color, pues podemos darle algo de vibrante. Como podéis ver, podéis mezclar todo esto y es que las posibilidades son increíbles. Vamos a especificar un poco más el prompt de qué queremos, por ejemplo. Muy bien, le hemos dicho que la marca va a ser un Mustang clásico, personalmente me gustan mucho los Mustang, y que está parqueado en la carretera. Esta vez hemos cambiado la imagen a tipo horizontal, a ver qué nos sale. Como podéis ver, tenemos aquí los Mustang más clásicos. Esta imagen, por ejemplo, ahí un poco en el espacio, más que la carretera. Bueno, está curiosa, la verdad. La variedad es increíble. Como le hemos puesto ciencia ficción, pues claro, tiene que hacer una mezcla ahí de todo. Es un poco cyberpunk, ciencia ficción. Como veis, la calidad, aunque se note que es inteligencia artificial, pero la calidad pues no está nada mal, en mi opinión. Hay imágenes e imágenes, por supuesto. It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute details. Unas mejores que otras, y como os decía antes, esto va a generar cantidad infinita de imágenes. Muy bien, y como esta función está todavía, yo creo que en fase alfa, pues sus inicios, todavía no tiene todas las características que podría tener en un futuro. Si pasamos el ratón por una imagen, vamos a los 3 puntitos, nos sale lo que podríamos hacer con cualquier imagen generada de manera normal. Por ejemplo, puedes crear una imagen animada, que aquí te dice que pronto saldrá. Lo puedes editar en el canvas de Leonardo, usar la imagen como guía o remover el fondo. Todas estas funciones están bastante bien, así que si la podemos mezclar con esta función va a ser una auténtica locura. Y como os he dicho antes, si os gusta una imagen, simplemente pasáis el ratón por ella, decís pues quiero más como esto. Este es el prompt que nos ha mejorado. Yo solo he puesto 5 palabras y lo que ha hecho Leonardo es darme todo este texto, lo cual está bastante bien. Como podéis ver aquí, en este apartado es donde está el texto mejorado. O sea que te lo haga automáticamente me parece increíble también. Y aquí veis un montón de imágenes generadas tomando un poco la referencia de la imagen anterior seleccionada, lo cual es una auténtica maravilla. Esta igual no tanto, pero bueno. Muy bien chicos, espero que os haya gustado esta pequeña guía. A mí personalmente esta herramienta me encanta. Espero que le deis rienda suelta a vuestras creaciones. Podréis decirme en comentarios si la herramienta de Leonardo os parece interesante o si tenéis otra mejor que haga cosas similares. Iré analizando y trayendo novedades de diferentes herramientas al canal, así que estad atentos. Espero que os haya gustado. Adiós.